¿Cómo hacer un árbol de Navidad con luces de colores y esferas? Sí, obviamente en Blender. Con la finalidad de tomar la época navideña y de poder empezar a hacer algunas escenografías con ese tipo de estructuras para lo que es el modelado de algunas figuras, vamos a ver las herramientas necesarias para hacer un árbol navideño con luces y colores, con esferas. Ok, comencemos. Hago la aclaración de que esta grabación se está haciendo directamente frente a grupo. Por eso podrán escuchar de pronto algunos rumores. Sin embargo, seguramente van a estar en silencio los compañeros. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. ¿Cómo hacer un árbol de Navidad con luces de colores y esferas? Trabajaremos el árbol de Navidad con el motor de renderizado Eevee. Es diferente si vamos a utilizar un motor de renderizado Cycles. El que vamos a utilizar ahorita va a ser el motor de renderizado Eevee. Eso es importante. Para eso tenemos que configurar el motor de renderizado Eevee, ¿sí? Que es un motor en tiempo real, ¿sí? Es lo que se conoce como el real time. Es un motor muy rápido que puede trabajar escenografías casi como si fueran videojuegos. Se puede modificar el modelo y estar viendo su iluminación, sus reflejos, sus materiales. Presenta ciertas limitaciones, pero funciona bastante bien. Es muy rápido, mucho más rápido que Cycles. ¿Cuál es la diferencia o por qué no se utiliza mucho? Porque los colores en Eevee pierden un poquito de calidad y de realismo, mientras que en Cycles pues obviamente son los colores reales. La configuración del motor de Blender, ¿sí? De Eevee. Para este ejemplo, Eevee ayuda a generar un efecto de iluminación para las luces. Por eso es que lo vamos a utilizar, el motor de renderizado. Vamos a configurar las propiedades que vamos a ocupar de este motor, ¿sí? De renderizado de Blender. Y para esto vamos a activar las opciones de Ambient Occlusion, Bloom, Screen, Space Reflection y Motion Blur. Esas son las funciones que debemos activar en Eevee. Para esto voy a cambiarme ahorita directamente a lo que es la estructura del motor de renderizado de Blender. Me voy a ir a lo que es la configuración del Eevee y vamos a observar que tiene activos la oclusión, el resplandor, ¿sí? Las reflexiones de espacio de pantalla y el desenfoque por movimiento. Estas son las opciones que va a tener para que estas luces se puedan ver precisamente como luces. Ok. De hecho voy a salir, vamos a recargar ese proyecto para que lo podamos ver directamente en el árbol navideño con la intensidad que corresponde, sin modificadores. Podemos observar que tenemos un árbol aquí. Ahorita vamos a ver cómo generar ese árbol y cómo ir agregando las luces y las esferas, ¿sí? Ok, y entonces con estas luces y esferas lo que vamos a hacer es aplicar el renderizado en línea, que es el Eevee, y aquí vamos a tener este renderizado, y en este renderizado vamos a tener un procesamiento, por ejemplo de 64. Si nosotros agregamos un procesamiento mayor, obviamente el renderizado va a ser más lento,
pero podemos observar que el tipo de luces es más nítido, más claro e incluso más las ramitas se ven más reales. Entonces son las formas que nosotros podemos estar trabajando. Por ejemplo, aquí tenemos una vista de 16. Si nosotros le aumentamos a una vista de 32, todavía es más realismo. Esto va a hacer que pese más el esquema, pero observen cómo tenemos el arbolito con las luces. Aquí tenemos, por ejemplo, las colecciones de esferas y de luces, que ahorita vamos a ver cómo se van a generar, que son las que estamos utilizando en el árbol. Si yo, por ejemplo, no quisiera ver las luces, las esferas, por ejemplo, yo puedo pedirles que las oculte. Pero cuáles, observen que aquí puedo ocultarlas todas y el árbol sigue con sus esferas. Simplemente aquí siguen estando, solo que no las estoy viendo porque las tengo ocultas. Lo mismo en las luces, puedo ocultarlas todas, ¿sí? Y vean que el árbol sigue con sus luces. Entonces, de tal manera que yo pueda dejar el árbol aquí con las colecciones que están ahí, invisibles, pero el árbol se ve perfectamente y vean la intensidad de las luces y las esferas y cómo reflejan esos colores las esferas y las luces también. Bueno, esto es la calidad que podemos lograr y estamos manejando de hecho 2 tonos de verde. Ahorita vamos a ver cómo hacer esto para que podamos tener nuestro arbolito de Navidad. Muy bien, continuamos con la presentación. Ya habiendo visto cómo está, dónde debemos activar el Ambient Occlusion Bloom, el Bloom que es la intensidad o la luminosidad, el Screen Space Reflection y el Motion Blur. Entonces podemos ver que los encontramos justo aquí. Al darle clic en las propiedades de renderizado, podemos activar todas estas propiedades que estamos buscando. Y obviamente eligiendo el tipo de renderizado, que en este caso estoy trabajando el Eevee. Aquí nos muestra cuáles son los que tenemos que activar precisamente para que podamos tener esta estructura. Luego vamos a comenzar eliminando el cubo. O sea, ya sabemos que cuando entramos a Blender nos pone un cubo por default. Y este cubo lo tenemos que eliminar. Al eliminar el cubo, nosotros lo que vamos a hacer es agregar un mesh, que es una V-esfera. Ojo, nosotros podemos utilizar icoesferas, V-esfera, los cycles, etc. La que vamos a trabajar para generar las esferas con las propiedades que tienen esas esferas es el V-esfera para que ¿cómo se llama? Se le puedan dar las propiedades características a la esfera. Muy bien. Vamos a comenzar creando esferas de colores y para esto lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar una esfera y la vamos a escalar al tamaño que nosotros queramos. Entonces escalamos con la letra S para que podamos hacerla crecer, grande, chica, etcétera, ¿sí? Esto lo podemos ver directamente en un proyecto nuevo de Blender. Vamos a abrir uno nuevo. Aquí no voy a guardar los cambios y me voy a ir directamente aquí. Por ejemplo, vamos a abrir un proyecto nuevo de Blender y observamos que en ese proyecto nuevo de Blender sí vamos a tener el cubo. Simplemente lo voy a suprimir, pero también voy a quitar tanto la luz como la cámara para quedarme con el proyecto solito. Y ahora me voy a ir a las propiedades de Eevee y voy a activar las 4 propiedades que me piden que active para poder tener esa luminosidad. Ya tengo listo esto y entonces voy a irme a agregar una malla de V esfera o lo que se conoce como
esfera, porque la otra es la icoesfera. Cuando nosotros queremos cambiar el idioma para que no tengamos problemas, porque a lo mejor los tutoriales están en inglés y nosotros lo tenemos en español o viceversa, entonces lo que vamos a hacer es que en la interfaz simplemente le vamos a cambiar el idioma por ejemplo, al inglés. Y entonces aquí podemos cambiarlo cada vez que nosotros queramos sin ningún problema. Lo cerramos y entonces ya lo tenemos con las letras en inglés. Y entonces aquí me dice el Ambient Occlusion, el Bloom, el Screen Space Reflection, el Motion Blur. Y ahora cuando queremos agregar el Mesh, nos aparece V esfera, que era la esfera normal y no la icoesfera. Observemos. Entonces voy a volverlo a poner en español para que la podamos observar de las dos maneras. Aquí simplemente le pido que utilice el español, ¿sí? Y entonces ya está listo. Si yo me voy a agregar la malla, vean que me aparece como esfera directa. Esa es la V esfera. Entonces esa es la que vamos a agregar. Aquí la tenemos lista. Y con ese hacemos para escalarla sin perder las características. Nada más con la letra S, pues la podemos hacer grande o pequeña, como nosotros queramos, ¿sí? Y queda lista, ¿sí? Ahora, si nosotros quisiéramos que quedara más lisa esta esfera, bueno, entonces tendríamos que estar modificando algunas propiedades, que ahorita vamos a ver las cuáles son, para que vean que se puede cambiar. Bueno, entonces ya vimos el escalado. Ahora, la vamos a duplicar, ¿sí? Con las teclas Shift D. Esto es para copiar una y otra y otra. Y vamos a mover cada copia a un costado hasta tener 4 o 5 esferas, las que ustedes quieran, o más. O sea, el número de colores que ustedes quieran tener en su arbolito es el número de esferas que vamos a generar. ¿Sí queda claro? Son los detalles que tenemos que trabajar. Y decíamos, bueno, con el simple Shift D nosotros podemos actualizar, o sea, copiar la esfera. Por ejemplo, yo le doy Shift D y ya tengo otra esfera, vean. Y le doy Shift D y tengo otra esfera. Y así sucesivamente, ¿no? Esta de en medio la voy a quitar, la voy a mover hacia un lado, hacia atrás, hacia adelante, hacia donde yo quiera. Déjenme hacer más pequeño esto para que no nos estorbe. Esta la voy a poner por acá. Por ejemplo, puedo alinearlas para que queden en el eje, en este eje Y. Este es el eje X. Y entonces aquí las puedo ir alineando para ponerlas en alguna estructura o en algún lugar. Y si sigo con Shift D, pues voy a seguir generando las esferas que queramos. O sea, si se dan cuenta es súper sencillo, ¿no? O sea, esto no tiene problema. Y basta con que nosotros movamos el tamaño del universo con la ruedita del ratón para que podamos generar ese número de esferas sin ningún problema. Bueno. Y vamos a mover cada copia a un costado, teniendo entonces el número de colores que nosotros queramos. Ya teniendo esto, ahora lo que vamos a hacer es que seleccionamos la esfera inicial y vamos a las propiedades de modificadores. Pero antes de eso, voy a generar, fíjense bien, aquí, ¿cómo sé cuál es la esfera inicial? Pues la que está aquí. Entonces le doy clic y ya es la esfera inicial. ¿Dónde había quedado? No lo sé, pero nada más la selecciono ahí y ya sé cuál es la esfera inicial. Es la primerita que aparece en la colección de este lado. Si yo me voy a esta, es la segunda, tercera, cuarta, quinta, etcétera. Pero aquí pues tenemos la esfera inicial. Me dice seleccionar la esfera inicial. ¿Cómo sé cuál es la inicial? Pues simplemente le doy ahí, porque no sé dónde la había dejado, entonces ahí la puedo mover sin ningún problema. ¿Sí queda claro? Es una forma de ubicar en dónde se encuentra. Bueno, ya teniendo seleccionada entonces la esfera inicial, me dice que voy a aplicar un modificador de subdivisión de superficie. Entonces simplemente me voy a ir a modificarlo y me dice agregamos un modificador, elegimos subdivisión, surface y un level viewport. O sea, vamos a agregar el modificador de superficies y ahí vamos a agregar
un Level Viewport 2. Vamos a irlo haciendo para que lo podamos ver. Entonces aquí me voy a ir a agregar un modificador. Aquí el modificador, le voy a pedir un modificador de superficie, subdividir superficie, aquí lo tenemos. Y ya tenemos aquí, por ejemplo, el simple, ya tenemos aquí el CLAML, el visualización óptima. Y son las características que me está pidiendo. Usar superficie lineal, calidad, mantener límites, etcétera. Usar normales. Ahora, esto vuelve a ser, si yo tengo las instrucciones una vez en inglés y yo lo estoy viendo en español, ¿qué tengo que hacer? Pues simplemente tengo que ir a hacer la modificación de acuerdo a las características que me está pidiendo. Por ejemplo, aquí me dice el Label Viewport es aquí, me dice que lo ponga en 2. En español, ¿sí? Lo podemos encontrar como ya no es el Label Viewport, sino el de vistas. Se llama nivel de vistas, el Label Viewport. Entonces aquí me dice que lo ponga en 2 para que se ponga, antes de ponerlo en 2, voy a dejarlo como estaba en 1. Y voy a acercarme para que podamos ver el efecto. Bueno, observen que aquí ya la esfera, ¿sí? Se ve mucho más lisa por el simple hecho de meter el modificador de división. Pero si yo le pongo el 2, observen que se ve totalmente lisa, ¿sí? Ya está listo, ya hice el modificador, aquí está, se llama nivel de vistas en español, ¿sí? O el Label Viewport en inglés. Bueno, cuando ya tenemos esta parte, entonces nos vamos y seleccionamos las otras esferas que no hemos modificado, ¿sí? Con el Shift y con el clic, ¿sí? O sea, vamos a seleccionar todas las esferas y después vamos a teclear Control L y copiar modificadores. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar, déjenme separarlas, selecciono las esferas que no, con el Shift y el ratón yo puedo ir seleccionando varios objetos, ¿sí? Y entonces con esto, ya que tengo seleccionado, simplemente tecleo el Control L y aquí me dice vincular a objetos. Sí, esto no me conviene vincularlos. ¿Por qué? Porque si los vinculo, todos los cambios que haga en uno se van a aplicar en todos. Eso es importante que lo manejemos, porque luego todo el mundo maneja la vinculación porque dice más fácil, lo que haga en uno se va a hacer en el sí, pero cuando quieras cambiar, por ejemplo, un material, un color y demás, eso te va a afectar todos los demás. Entonces lo que debemos hacer es copiar los modificadores. Copiamos los modificadores que teníamos, ¿sí? Obviamente ¿cómo se llama? La forma en que debemos copiar estos modificadores es con ahora ya seleccionadas las esferas, tecleamos el Control L, copiamos los modificadores, ¿sí? Aquí como nos lo marca precisamente, y con eso deberían de estar todas las esferas igualitos. Entonces lo primero es selecciono las 4 esferas, después Control L, selecciono la esfera que quiero copiar y le doy copiar modificadores. Observemos. Me voy aquí, selecciono las 4 esferas, ¿sí? Control L, Control L y copiar modificadores. Y observen que ahora ya todas las esferas están lisitas, ¿sí? Déjenme mostrárselas para que las vean.
Bueno, voy a ponerlas así de frente para que las podamos ver mejor. Y vean que ya están lisitas las esferas. Ahí están. Ya están todas lisitas. Bueno. Regresamos y nos vamos a... ahora lo que vamos a hacer es... Ya teniendo todas las seleccionadas, las esferas, le damos clic derecho en cualquiera de ellas y aplicamos el Shade Smooth, ¿sí? Y las movemos a un lado para seguir modelando. Una vez más, teniendo todas seleccionadas, ok, le damos un clic, ¿sí? Apliquemos el Shade Smooth. En inglés sería el sombrear suave. Y nos vamos a moverlas para que no nos estorben. Las voy a poner por acá para poder dejar libre el escenario. Sí, vean que ahí las puse a un lado para poder dejar libre el escenario para lo que necesitemos aquí. Ok, ahí podemos nosotros hacer tan grande o tan pequeño el escenario como queramos sin problemas. Ok, bueno, ya está. Continuamos. Este del Shade Smooth, decíamos, es el sombreado suave en español. Bueno, con el ratón sobre una de las esferas tecleamos la tecla M y seleccionamos New Collection. Esto es para crear una nueva colección, ¿sí? A esta colección le ponemos el nombre de esferas y elegimos ahora sí ya el motor de Blender para que lo podamos ver. Y vamos a observar una situación complicada. Vean, tengo las esferas seleccionadas, ¿sí? Ya que las tengo seleccionadas, voy a teclear la letra M y voy a poner nueva colección. Me va a pedir el nombre colección, le voy a poner esferas. Y voy a aceptarlo. En ese momento acabo de crear una colección de esferas. ¿Sí? Bueno, entonces ya tengo las esferas, son colección. ¿Por qué necesito hacerlas colección? Porque si yo las trabajo de manera individual, voy a trabajar un solo color de esferas para el árbol. Pero si yo las manejo de manera colección, entonces puedo aplicar todas las esferas al árbol para que tenga diferentes colores. Esa es la diferencia. Bien. Teniendo esa parte, entonces vamos a aplicar el botón de renderizado y vamos a ver si se ve. Observemos, voy a activar el motor de renderizado y observen que no se ve nada, se ven oscuras. ¿Por qué? Porque eliminé todas las luces. De hecho, me voy a acercar un poquito para que las podamos ver. Y vean que se ven totalmente oscuras. Lo que voy a hacer es agregar una luz. Aquí me voy a agregar una luz. La luz puede ser direccional en un punto, puede ser como un foco o puede ser tipo sol. Si yo le doy tipo sol, observen que inmediatamente se iluminan las luces, las esferas. Y vean que se van a iluminar de donde le está pegando la luz. Vamos a ver en dónde está ubicada la luz. Déjenme retirar para que la vean. Aquí está, mira. ¿Qué pasa si yo la muevo y la subo? ¿Sí? Como es una luz tipo sol, no me deja direccionarla. Voy a eliminarla y ahora voy a agregar una luz tipo punto. Y entonces vean que no se ve nada. Pero ¿qué pasa si yo la muevo? ¿Sí? Y la subo. Vamos a aumentar la intensidad de la luz. Bueno, vean aquí, déjenme bajar un poco porque le puse demasiado. Y entonces vean que ahora sí ya se ve la luz, ¿sí? Y obviamente nos puede
dar los efectos. Vean cómo la puedo orientar para mover el efecto de la luz sobre las esferas. ¿Sí? La estoy girando para que podamos verla y vean cómo cambia si yo le voy poniendo diferentes formas de iluminación. Esa es una luz de punto, ¿sí? Que puedo incluso hacer más específica dependiendo de la posición donde quiero aplicarla, ¿sí? Y simplemente la acerco o la retiro para que la intensidad se refleje. Aquí puedo incluso mover el tipo de luz o de aro que quiero manejar. Y bueno, son los diferentes tipos de luz que podemos estar manejando. Ajá. Y bueno, aquí tenemos una luz de sol mucho más intensa, mucho más brillante, pero podemos manejar la intensidad bajando precisamente la intensidad. Y ahí lo tenemos. Entonces ahí tenemos la luz, ya está lista. Bueno, regresamos. Ya que tengo la luz, ¿sí? Vamos entonces, dependiendo del tipo de luz, podemos aumentar, subir o bajar la intensidad, la potencia de la luz, para que podamos ver las esferas correctamente. Ahí podemos estar manejando el tipo de luz que vamos a estar teniendo. Por ejemplo, aquí me dice que puedo manejar una luz de punto con una intensidad de 5000 en blanco y me va a dar ese efecto que vemos ahí. Eso lo podemos verificar aquí. Simplemente cambiamos a una luz de punto, pero cambiamos la intensidad, por ejemplo, a 5000 y entonces vean que ya se ve mucho más. Ahí está la forma de la luz con la intensidad que queramos. Miren, ahí está. Y entonces tenemos esa estructura. Y bueno, continuamos. Hacemos entonces la luz un poco hacia adelante para que se vean más iluminadas las esferas hacia el frente. Y recordemos que para que el efecto sea correcto debe estar el modo de render activo. Si no está el modo de render activo aquí, la luz no tiene efecto, no se ve. Tenemos que verla con el modo de efecto activo. Entonces aquí lo que me dice es corre la luz hacia adelante para que se vea más iluminada desde donde tú la estás viendo. Entonces aquí, por ejemplo, si yo ya hago el giro, veo que ya la iluminó de frente. Ahí está la luz. Bueno, entonces ya tenemos la luz puesta y ya está ubicada. Esto es para que podamos ir viendo los efectos. Ahora seleccionamos la primera esfera y activamos el icono de material, le damos clic en New y escogemos un color, por ejemplo azul. Subimos la propiedad metálica a 1 y la propiedad especular a 0.5 o más. Ahorita lo vamos a ver. Y le bajamos el roughness, o sea, la rugosidad de la superficie, ¿sí? Que puede ser a 0.3 o menor. Y repetimos esto en las demás esferas con diferentes colores. Observemos. Tenemos entonces aquí, seleccionamos una esfera, agregamos aquí un material, vamos a agregar el material, incluso puedo ponerle nombre, le voy a poner por nombre, por ejemplo, azul, para saber qué material fue. Aquí selecciono el color que quiero, por ejemplo, un azul intenso, un poco más intenso, vamos a ponerlo. Aquí le podemos cambiar el color para que sea más fuerte o más claro. Y vamos a agregarle una transluminiscencia de 1. ¿Sí? Vamos a agregar un radio de transmisión, está en 1. Vamos a ver si lo subimos a 10. Y vamos a ir a color. Déjenme ver dónde están las demás propiedades. Cambio aleatorio. Muy bien. Ahora vamos a crear precisamente la estructura. Déjenme ver porque aquí me cambió totalmente. Cambio aleatorio. Ok.
Ok, ahí está. Y entonces tenemos aquí la esfera ya de color azul, nada más con lo que corresponde a lo que es el color base y la, pues, de aquí, esas serían las partes fundamentales. Ahorita vamos a ver las demás, los demás efectos de estructura. Aquí podemos estar viendo la previsualización para ver cómo va a quedar y el color que me va a quedar. El color se me hace un poquito claro para la esfera. Déjenme ver si le puedo dar un color un poco más intenso. Aquí podemos subirlo tal vez un poquito más. Ahí como que se ve un poquito mejor. Muy bien. Bueno, ahí tenemos que ir eligiendo los colores, ¿sí? Me dice que cambiemos la propiedad metálica a 1 y la propiedad especular a 0.5 y el roughness a 0.3. Para esto vamos a ir cambiando, ¿sí? Lo que es la superficie de cada uno de los colores. Aquí vamos a agregar el metálico, el especular, ¿sí? Y el roughness. Entonces son los efectos que vamos a ir trabajando. Aquí vamos a ir a metálico, vamos a ponerlo en 1. Vamos a poner el especular, aquí está en 0.5. Déjenme ponerlo a 1 también para que brille un poco más. Y el roughness lo vamos a bajar a 0.1. Y observen que cuando hago esto, me voy a acercar para que la vean, ¿sí? Y entonces observen que ahora sí ya queda como una esfera, ¿sí? Ahora, ¿cómo puedo ver más intenso esa estructura? Pues modificando la luz que tengo por ahí. Déjenme, aquí está. La voy a acercar un poco más y observen cómo la ilumina. Aquí la podemos ver y ver cómo se ve cuando muevo la luz de la esfera. Si yo la cambio a tipo sol, ¿sí? Es demasiada intensidad para el tipo sol. Le puedo mover a 10 y observen cómo se ve esta estructura. Aquí basta con que yo mueva la orientación para que se vea cómo cambia el sistema. Entonces vean cómo se ve esa esfera, ¿sí? Y ya es una esfera metálica. Aquí la podemos checar. Ahí tenemos la esfera metálica. Bueno, teniendo esa parte, ahora seleccionamos lo mismo para las otras esferas. La selección. Entonces seleccionamos lo mismo, agregamos un nuevo material. Este color, por ejemplo, le voy a poner verde. Voy a agregar un color verde aquí, ¿sí? Escojo el color verde. Le doy un poco más de intensidad a ese color para que se vea realmente verde. Por ejemplo, a lo mejor así. Fui demasiado. Ok, creo que por ahí. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es modificar el valor de metálico a 1. El valor de especular también voy a ponerlo en 1. Y el roughness, porque si no se ve así, si ustedes se fijan, ahorita esta esfera, ¿sí? Es como opaquita, como las nuevas esferas que están saliendo. Esta es como las tradicionales, lisa totalmente. Y esto es por el roughness. O sea, si yo aquí en el roughness le bajo, por ejemplo, a 0.1, observen cómo se pone lisita como las esferas tradicionales. Y si yo le subo el roughness, se va a ver, por ejemplo, si yo le pongo en 0.5, se va a ver como media satinada, como media opaca, que son como los efectos de las esferas nuevas que están saliendo. O si le subo, por ejemplo, a 1, pues vean, se va a ver como si tuviera pelo en la superficie o como si tuviera terciopelo, ¿no? En la superficie. Entonces son los efectos. Esta es la esfera tradicional, así lo vamos a estar trabajando. Bueno, vamos a ver la siguiente. Para la siguiente esfera vamos a agregar un nuevo material, ¿sí? Y entonces ese nuevo material vamos a agregar, por ejemplo, un rojo. Vamos a ponerle un poco más de intensidad a ese rojo
Y obviamente vamos creo que así. Y vamos a darle el efecto de metálico en 1, el efecto de especularidad. Vamos a ponerle también el 1 para que le haga una especularidad grande. Y el roughness lo voy a poner en 0.1. Y vean que ya tengo la esfera roja. Creo que está un poquito oscura. Entonces simplemente lo que voy a hacer es darle un poco más de luminosidad para que se vea roja, así tipo Navidad, ¿no? Tipo Nochebuena. Vean que ya tenemos esas tres. Vamos a la siguiente, hacemos lo mismo, agregamos un material, agregamos nuevo, elegimos el material, por ejemplo vamos a agregar un amarillo, vamos a ponerle un poquito más de oscuridad para que se vea casi brillante, un poquito de rojo, y con eso tenemos el material. Vamos a agregar el metálico en 1 para ver cómo quedaría. Creo que sí se ve más o menos. La especular le vamos a poner en 1 también porque quiero que sea una esfera muy brillante. Y el roughness lo voy a poner en 0 directamente. Vean que creo que fue demasiado. Vamos a cambiar un poquito, a ponerle más brillo. Y creo que fue demasiado la especularidad 0.1 y el roughness, que es la rugosidad, 0.1. Ahora sí, creo que ahí queda un poquito mejor. Ahí tenemos la esfera amarilla. Y por último vamos a meter una esfera. ¿De qué color la metemos? A esta no le puse nombre, me parece. No le puse nombre, amarilla. A esa roja tampoco le puse nombre, me parece. Déjenme ver, no le puse nombre, roja. A esta verde sí le puse y azul también. Muy bien. Nos faltaría tal vez otra esfera. Sí, pueden ser esas 4, pero podemos meter una más. Por ejemplo, una esfera de color. ¿Qué color se les ocurre? Estoy haciendo la grabación directa frente a grupo. Morado, vale. Y entonces eligen los compañeros una esfera de color morado, por lo que vamos a elegir precisamente la esfera de color morado. Más o menos así, y le damos el color morado aquí. Y entonces nos vamos a aplicar la propiedad metálica, la propiedad especular y la propiedad de rugosidad en 0.1 también. Con eso tenemos todas las esferas y le vamos a poner el nombre, porque no le pusimos nombre, morado. Morada. Tal vez un poquito más de luz, está un poquito oscura. Vamos a iluminarla un poquito más clarita y creo que ahí se ve más o menos. Lo que no quiero es que se confunda con el rojo. Y ahí tenemos entonces las 4 esferas de colores. Muy bien, continuamos con la presentación. Ahora me dice, así tenemos ya las esferas. De hecho eran los colores que habíamos elegido originalmente. Para las luces vamos a agregar una icoesfera. O sea, aquí no vamos a agregar la V esfera, sino una icoesfera porque la necesito usar como emisor de luz. Entonces para eso vamos a agregar una icoesfera, ¿sí? Para crear las luces, ¿sí? Y con eso, bueno, tenemos la parte de la esfera como tal, de la luz. Y vamos a hacerlas pequeñitas, mucho más chiquitas que las esferas. Entonces hacemos ese detalle. Para agregar podemos dar clic aquí en agregar, estoy en modo objeto, o podemos seleccionar el Shift A, me va a abrir lo mismo, y me voy a ir aquí a donde aparece la esfera geodésica o icoesfera. ¿Sí? Aquí ya la tenemos pequeñita, como esta me parece de buen tamaño, ¿sí? Y por tanto la dejamos así como está y la vamos a mover. Voy a moverla de tal manera
Voy a moverla de tal manera que vaya quedando una encima de cada esfera de color. Dejen ver dónde anda. Anda por acá. Déjenme ubicarla en donde queremos que esté. La idea es que las identifiquemos fácilmente. ¿Sí? Aquí creo que está más o menos. Ahí está casi encima de la esfera, un poquito más arriba. Y ahí vean que ya la tenemos. Esta va a ser la luz de color azul. Con esto vamos a moverla, vamos a duplicarla. Ya sabemos que para duplicarla basta con que yo le dé el Shift D. Y ya tengo la otra, la pongo aquí, Shift D, y ya tengo la otra, la pongo aquí, Shift D, ya tengo la otra, la pongo aquí, y por último ponemos la otra esfera, la otra luz. Estas son las luces que quiero trabajar. Están un poquito desviadas de las esferas, que las esferas están un poquito fuera de lugar. Entonces déjenme acomodarlas todas en línea, porque si no están unas para un lado y otras para otro. Entonces vamos a poner primero las esferas en línea y con esto van quedando. Ahora vamos a mover las psicoesferas para que vayan quedando encima de cada una de las esferas correspondientes, más o menos para tenerlas ubicadas por los colores que les corresponden, no por otra cosa. Muy bien, creo que por ahí debe de estar. Vamos a ver. Ahí están. Bueno, están un poquito desfasadas. Déjenme moverme. Aquí. Está aquí. Está aquí. Y está aquí. Tenemos entonces ya las luces. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es convertir realmente esas psicoesferas en luces. Para eso, ¿sí? Nos vamos a ir. A cada una de las psicoesferas le vamos a agregar el color de la esfera, pero con un material de emisión. Para esto seleccionamos la primera esfera y le agregamos un nuevo material. ¿Sí? Se le puede poner el nombre de color, ejemplo, azul. Y en la propiedad Surface, ¿sí? Elegimos, ¿sí? El emisor, ¿sí? La emisión, para que emita esa luz. Esto lo vamos a ir haciendo con cada esfera. Elegimos un color de semilla, ¿sí? Un color similar, vamos a decir, a la esfera, que puede ser el azul. Un poco más claro se recomienda para que realmente funcione como luz. Y subimos el Strange a 70 o más. Y se repite con todas las luces correspondientes. Vamos entonces a generar esta estructura. Le vamos a dar clic aquí. Vamos a agregar un nuevo material. ¿Sí? Ese nuevo material va a ser luz azul. Ok. Y vamos a pedirle que aquí en el de superficie sea un tipo de emisión. Y esta emisión le vamos a agregar una intensidad, por ejemplo, vamos a ponerle 100. Y vean que ya en este momento se convirtió en una luz. Ahora, esa luz le vamos a cambiar el color para que sea de color azul. Vamos a ponerla un poco más clara, ¿sí? Para que se vea realmente como una luz de color azul. Observen, aquí ya tenemos la luz. Y es la forma de la luz que está dando es de color azul, o podemos cambiar la forma más oscura, más intensa, o el color azul más fuerte, por ejemplo así. Y entonces esta nos sirve ya como una luz de color azul.
es la forma en que se está la intensidad. Si yo le bajo y le pongo 50, observen que se ve menos intensa la luz, pero creo que vale la pena que lo dejemos así en 100. Hacemos lo mismo con las otras, agregamos el nuevo material. Esta va a ser luz verde. Y vamos a elegir el color precisamente en verde. Y vamos a agregar la intensidad. Vamos a pedirle que la superficie sea un emisor. Y que el color que aplique sea el verde directamente. Y con una intensidad también de 100. Entonces ya tenemos luz verde, luz azul, luz verde. Vamos con la luz roja. Hacemos lo mismo. También en la superficie lo ponemos como emisor. Vamos a ponerle el 100. Y vamos a cambiar la coloración a rojo. Y vean que ya tenemos luz roja. Voy con el dorado o amarillo. Agregamos el material. Luz amarilla. Lo ponemos en la superficie como emisor. Ponemos el amarillo. Y agregamos la intensidad. Bien. Ya tenemos luz amarilla. Y por último la luz morada. Agregamos en la superficie un emisor. Luz morada. Con 100. Muy bien. Y queda como una luz rosita, pero bueno, estas serían las luces que vamos a estar utilizando para el árbol. ¿Ok? Tenemos entonces ya esa parte del árbol. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Continuando con la grabación, ya que creamos las luces, ahora lo que tenemos que hacer es crear un grupo de luces. O sea, ya habíamos creado el grupo de esferas, una colección de esferas. Ahora vamos a crear la colección de luces. Para esto simplemente lo que vamos a hacer, ¿sí?, es seleccionar todas las luces. Nada más tener cuidado de que no seleccionemos las esferas, porque si no se van a agregar también a la colección. Entonces, ya teniendo seleccionadas las esferas, tecleamos M, ¿sí?, y con M vamos a agregar, ¿sí?, es mover a colección, significa la M, por eso se activa con M, y pongo nueva colección, y a la nueva colección le voy a poner por nombre luces. Y entonces ya sé que tengo una colección llamada luces. Si se dan cuenta, aquí tengo una colección llamada esferas y aquí tengo una colección llamada luces. Ya tengo las dos colecciones para que yo pueda utilizarlas en el árbol. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿sí?, las guardamos como una nueva colección, ya lo hicimos, ¿sí? Y pasamos, ojo, nunca trabajemos la estructura de árboles directamente en Eevee, o sea, en el renderizado, porque nos va a provocar el problema de que la máquina se nos puede frisear y se puede perder lo que estemos haciendo. Siempre lo que tenemos que hacer cuando creamos un proyecto de Blender es guardar el proyecto. Voy a guardar el proyecto que estoy desarrollando como nuevo árbol de Navidad. Archivo, guardar como, le voy a elegir donde quiero guardarlo. Estoy aquí en curso Blender, ahí lo voy a dejar, pero voy a cambiarle el nombre. No le voy a quitar la extensión .blend, sino lo voy a cambiar el nombre como nuevo árbol Navidad. Y con eso lo guardo.
¿Por qué lo voy a guardar? Porque como voy a empezar a utilizar ya estructuras pesadas, es muy probable que se frisee el equipo. Esto le llega a pasar muchísimo a los que empiezan a utilizar el Blender porque no guardan sus proyectos. Tienen que irlos guardando periódicamente, ¿sí? De otro modo van a perder sus avances, eso que les quede claro. Y a veces tenemos 1 hora, 2 horas, 3 horas trabajando en un proyecto y de pronto se frisea la máquina, tenemos que cerrar el sistema, el Blender, y se perdió lo que habíamos hecho. Eso, ¿por qué? Porque no lo guardamos. Por eso es importante irlo guardando. Muy bien. Bueno, ya que tenemos esa parte, entonces me dice, te regresas a lo que es el modo de sólidos, ¿sí? Y vamos a agregar un árbol, o sea, nos vamos a ir ahorita se los voy a mostrar cómo editar las preferencias para agregar los add-ons, en donde aparece el Sample Tree, que es un add-on para agregar árboles. Y ya que tengamos ese, agregamos el add-on del Sample Tree, ahorita lo vemos, y vamos a agregar después, porque ese es un tipo curva de árbol, y entonces voy a agregar una curva llamada Sample Tree Gen, y voy a generar un nuevo árbol. Ya que generé el nuevo árbol, entonces voy a elegir el tipo de árbol, que voy a elegir un small pin, o sea, un pino pequeño, para que me genere el árbol de Navidad. Obvio, este lo puedo escalar al tamaño que yo quiera, pero por lo pronto lo voy a agregar de esa manera. Si me equivoco al hacer el árbol, ¿qué es lo que tengo que hacer? Borrar ese árbol y poner uno nuevo para poderlo corregir. ¿Está claro? Muy bien, entonces me voy para acá, voy a moverme hacia el centro de mi mundo 3D para que yo pueda agregar en esta parte el árbol. Vean que ahorita no estoy viendo las esferas ni nada, porque ahorita lo que quiero es agregar el árbol. Muy bien. Ahora, para agregar el árbol, yo ya lo tengo activo, pero voy a hacerlo como si no lo tuviera. Me voy a ir a editar, me voy a ir a preferencias, me voy a ir a complementos o add-ons, voy a teclear tree, árbol en inglés, y me va a poner aquí agregar curve sample tree gen. Voy a activar esa palomita y queda listo. Entonces ya puedo cerrar esta parte y ya está. Y ahora lo que voy a hacer es irme a agregar, pero ahora si yo lo busco en Maya no lo voy a encontrar, no está. Lo voy a buscar en curva. Y aquí en curva me va a poner Sampling Tree Gen. Le doy clic y vean que ya tengo aquí un arbolito, ¿sí? Ahora, lo que voy a hacer es elegir el tipo de arbolito que queremos utilizar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos el tipo de asta, la geometría, ¿sí? Aquí me dice geometría, las hojas, etcétera. Aquí vamos precisamente a elegir, dice, agregamos un arbolito y ahí elegimos Load Preset y Small Pine. Aquí Load Preset. ¿Sí? Muy bien. Regresamos y aquí ponemos en... como lo tengo en inglés, Load Preset. Load Preset y aquí metemos el Small Pine. Vean que en ese momento acaba de generarse. Ahora lo que vamos a hacer es agregar hojas, agregar ramas, las características que nosotros queremos. Ya teniendo el arbolito, entonces, ¿sí? Bueno, teniendo el arbolito, después vamos a lo que es la geometría. Y en la geometría elegimos hojas para que muestre las hojas, o sea, leaves en inglés. Posterior a eso, ¿sí? Vamos a cambiarlo ahora sí a la vista de renderizado, ¿sí? Y después, ya que tenemos en la vista de render, vamos a agregar los materiales. Teniendo ya el pino del tamaño que nosotros queremos, porque también podemos escalarlo, entonces podemos, el pino se va a ver iluminado por las luces que tenemos ahí, eso, y por la luz grande que tenemos también. Bueno,
Entonces, ya teniendo esto, ya podemos comenzar a agregar los materiales. Podemos agregar materiales diferentes tanto al tronco como a las hojas. Miren, por ejemplo, ¿sí? ahorita Si seleccionamos solamente hojas, se van a mover las hojas. Si seleccionamos el tronco, se va a mover el tronco. O sea, son entes que trabajan juntos, pero que los podemos mover por separado. ¿Sí? Entonces, son la forma de trabajar. Lo que vamos a hacer entonces es ir agregando un color para el tronco o una imagen que me sirva para el tronco, pero para que yo trabaje imágenes de superficie se recomienda, ¿sí?, imágenes 4K, porque si no se va a ver un pedazo con la textura y otro pedazo sin la textura. Es lo que les comento, y eso no se ve bien. ¿Sí? Son formas de trabajo. Bueno, vamos entonces a irnos a geometría, nos vamos a ir a Lips, ¿sí? Y en Lips, aquí por ejemplo me dice, oye, ¿qué tipo de Lips quieres? Aquí me dice que tiene las hojas rectangulares y demás. Aquí para empezar le voy a poner para abrirlo, el show se puede abrir de varias maneras. Que ya se por ven ejemplo, las hojas. puedo irme a donde lo yo estoy puedo guardando y puedo ponerle ver aquí si las hojas son más o menos lo que yo quiero. Lo dejamos tal cual. Ahorita, por ejemplo, este es el estándar básico del árbol de Navidad. Entonces, es una especie de tipo ave religiosa, que es el tipo de pino. Vamos ahora a elegir el tronco para la Navidad. No es cedro, es un pino realmente. Entonces lo dejamos ahí y entonces ya podemos dar clic en el mundo para que podamos seleccionar el árbol. Ya que seleccionamos el árbol, de hecho vamos a seleccionar todo el árbol, tronco y hojas, y podemos entonces escalarlo con ese. Ya me desbloqueó. Aquí podemos hacerlo. No me dejaba moverme como queramos. Lo voy a hacer de esta manera para que podamos verlo. Ya me dejó. Creo que ahí está. Entonces seleccionamos el tronco y vamos a agregar el color o la textura. Voy a agregar una textura que no es 4K para que veamos el efecto. Y después voy a agregar el color al tronco. ¿Ok? Porque si no tengo textura 4K de tronco, no la puedo usar para que tome toda la estructura. Pero voy a agregarla para que veamos cómo agregar una textura. Aquí agrego un material, voy a agregar un nuevo material. Y a ese nuevo material le voy a poner troncos o ramas, pero está bien. Ahora en lugar de elegir un color aquí yo puedo elegir el color como lo he elegido siempre, pero ahora lo que voy a hacer es elegir un archivo para que me sirva de textura. Entonces voy a irme aquí a este puntito, le doy clic, me voy a ir a imagen y en imagen, sí, lo que voy a hacer es aquí abrir. Y voy a buscar en donde tengo guardados los, por ejemplo aquí le doy subir para que me lleve a otro nivel. Y me voy a ir a donde está el Users, Gerardo Rafael, Pictures. Y me voy a ir, creo que está en algo de Blender. Imágenes. Texturas para Blender. Me parece que aquí está. Y aquí tengo un tronco. Y le voy a decir que lo agregue. Voy a cambiarlo a Eevee para que se vea el efecto. Pero vean que se ve gris. O sea, me voy a acercar para que lo vean. Y vean que en unas partes me pone el efecto del tronco y en otras no. Voy a girarlo para que lo puedan ver. Y vean que de este lado vamos a tener otra imagen en donde se ven los colores del tronco. No me sirve. Entonces por lo pronto vean que aquí me ve, pero este color se ve raro. ¿Por qué? Porque tiene una parte que está pintada y una parte que no está pintada. Para eso simplemente lo que voy a hacer es que voy a quitar este material. ¿Sí? Ya le quité el material. Voy a agregar un nuevo material. ¿Sí? Pero voy a ponerlo ahora con color. Y ahora voy a agregar un color entre amarillo y rojo. ¿Sí? Y le voy a dar intensidad.
con esta parte. Y vean que ahora sí ya se ven los troncos más bonitos. Ahí los tienen. ¿Ok? Bueno, ya está. Ahora voy a seleccionar las hojas. ¿Sí? Selecciono las hojas y voy a agregar un nuevo material. Voy a agregar un material de color verde. Y le voy a dar el color de la intensidad que yo quiera. ¿Sí? Y bueno, entonces ahora sí, las hojas van a tener el color verde. Observen. Pero no todos los árboles tienen el mismo color de hojas. Por tanto, lo que voy a hacer es duplicar las hojas. Vean que ya dupliqué las hojas. Voy a ponerlas por aquí para agregar. Puedo hacerlas girar, subir un poquito, por ejemplo. Pero además las voy a girar un poquito para que cambien la posición. Las muevo un poquito para que quede montada justo sobre la estructura del tronco. ¿Sí? Esto lo voy viendo a ver si ya me quedó como yo quiero. Voy a subirlas un poquito más. Creo que girar un poco más. Por ahí. Vamos a ver si ya se ve más o menos montada como yo quiero. ¿Ok? Si se dan cuenta, estoy aumentando la frondosidad del árbol. Pero ahora le voy a cambiar el color. A esta le voy a pedir que sea, por ejemplo, más tendiente a azulosa y más intensa, color más oscuro. Y observen que ahora ya tengo hojas de distintos colores en el árbol. ¿Sí? Ahí unas más claras, otras más oscuras y tengo mucho más ramas en el árbol. Lo mismo puedo volver a hacer si selecciono copy, Shift D y entonces ya tengo otras ramas, las pongo ahí en el árbol y las puedo ir haciendo girar para que pueda darle mayor frondosidad al árbol. Y esto pues me lleva a que el árbol se vea mucho más. Por ejemplo, voy a hacerlas girar y además las voy a subir para que el árbol crezca. Entonces, por ejemplo aquí. Y vean que el árbol se va viendo ya más saturado de hojas. Le cambio el color, por ejemplo. Puedo incluso ponerles un poco de metálico. 0.5. Y bueno, la dejo en espectacularidad así. Y entonces cambia totalmente la estructura del árbol. Observen, ya cambió, ya creció. Puedo mover, por ejemplo, si estas las veo que están muy desviadas, las puedo mover para que se acomoden un poquito más, ¿sí? Dependiendo de dónde quiera que queden. Y entonces vean cómo queda el arbolito. Ustedes pueden darle la forma o la rugosidad al árbol como ustedes quieran. Y ahí lo tienen ya. Ya tenemos un arbolito de Navidad. Ahora, ya que tenemos eso, ¿sí? Vamos a agregar, por ejemplo, ahora seleccionamos las hojas y pasamos a la vista frontal con la letra 1. Y entonces teniendo activada la vista de render, ¿sí? Que es la segunda aquí, vamos a agregar un nuevo material a las hojas, ¿sí? Y seleccionamos las hojas y le damos clic en New y vamos agregando los nuevos materiales. Ahorita lo hice directamente, sin utilizar nodos, pero también lo podemos utilizar agregando nodos. Por ejemplo, podemos agregar un nodo de color que se llama color ramp, porque ahorita lo que hice fue modificar o trabajar materiales en distintas secciones de las hojas, pero también puedo pedirle a la máquina que trabaje secciones con colores más oscuros y más claros, ¿sí? Esto lo voy a dejar para una siguiente entrega, ahorita lo voy a dejar así, para que nos dé tiempo de ver lo que es el agregar las esferas. Entonces, esta parte de agregar ese nodo, bueno, y si lo hacemos de una vez, vamos a intentarlo. Entonces nos vamos, decíamos,
tenemos el arbolito así. Y lo que vamos a hacer es que seleccionamos las hojas y le agregamos 2 tonos de verde, pero debemos activar las propiedades que se llaman shading. ¿Sí? Entonces, tenemos el tronco seleccionado, agregamos un material café, subimos el roughness, eso también faltó esa parte, para que se vea más opaco el tronco, más rugoso. Y después seleccionamos las hojas y agregamos 2 tonos de verde. Ok, pero debemos activar la propiedad de shading. Ok, entonces vamos primero a activar el tronco con una propiedad, activando el tronco y vamos a agregar el roughness, la rugosidad. Vamos a ponerle un 1 para que quede mucho más opaco. Y vean que ya se ve diferente el tronco. Aquí incluso pareciera un poco más real, si lo ven. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar, es seleccionar las hojas. Y ustedes me pueden decir cuáles, todas, ¿no? O sea, vamos a tratar de seleccionar todas las hojas con el chip. Podemos seleccionar los diferentes paquetes de hojas. Ahí los tenemos seleccionados. Y entonces lo que vamos a hacer es agregar el sombreado, ¿sí? Vamos a buscar la propiedad de sombreado, déjenme ver dónde anda, o shading, esencia, metálico, rugosidad, textura, tiene rugosidad de 5 y tiene algunas en metálico, otras sin metálico, están bien. Tenemos aquí una emisión de negro, que no la estamos trabajando obviamente, y aquí está la rugosidad de traslación. Muy bien, brillo, muy bien. Aquí vamos, no, este es el brillo, vamos a ponerle un 0.5 en brillo para que sea un poco más, para que resalte un poquito más la luz en las hojas, ¿sí? Y creo que con eso tenemos lo suficiente para, a ver, vamos a verlo y vean cómo se ve ahora. Aquí tenemos ya esta estructura. Muy bien. Ya que tenemos esto, entonces ahora vamos a agregar módulos para variar los colores. Nos dicen, váyanse a lo que es la vista frontal para que tengamos esta área de trabajo, tecleando la tecla 1. Y ya que tengamos eso, nos vamos a ir a agregar un nuevo nodo que se llama color RAM. Y luego con el Shift A vamos a buscar, ¿sí? Y vamos a agregar el dichoso color RAM. Bueno, entonces nos vamos para acá. Tecleamos el 1, esta es la vista frontal, ¿sí? Aquí tenemos la vista frontal, déjenme ponerlo así. Este es el 1, lo que pasa es que las esferas quedaron justo atrás, déjenme ver, lo voy a modificar mejor, déjenme pasar estas esferas para otro lado, porque si no me va a ver si hay 1, ahora sí, 1, ahí lo tenemos como vista frontal. Muy bien. Ok, ya que tenemos esa vista, vamos a ir precisamente a la estructura de nodos y vamos a agregar un nuevo nodo. Regresamos. Agregamos aquí un nuevo nodo. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Estando en el modo de modelado, que es el que estoy trabajando, con el 1, pues me lleva a esta vista que se llama vista frontal, con el 1 del teclado numérico.
es activar el modo de nodos. Con el shading me lleva al modo de nodos en esta parte de la opción de renderizado. Y lo que voy a hacer es agregar con el Shift A un nodo del tipo Color Ramp, que es el que estamos buscando, pero no lo encuentro. Agregué uno que no era. Shift A, entrada, color. Aquí está color, pero no tengo el color Ramp. Las versiones quiero aclarar lo siguiente. Las versiones de Blender van cambiando y entonces de pronto me ponen diferentes colores. Brillo, contraste, invertido, decaimiento de luz, mezcla RBA, curva RBA, invertir. Y esto probablemente sea porque lo tengo en español. Déjenme modificar el idioma para que nos dé el color ramp en inglés. Y lo agregamos de nueva cuenta. Shift A, buscamos en color. A ver si lo tenemos. No está. Buscamos color. Aquí está. Ya lo localicé. Color ramp. Ok, lo ponemos ahí. Ya tenemos entonces el color ramp. Esto me permite seleccionar dos o más colores, ¿sí? Para que yo pueda buscar, por ejemplo, aquí un tono de verde y irme al otro extremo con otro tono de verde o con otros tonos de verde distintos. Aquí puedo poner otro y luego en esta parte puedo agregar uno más. Vean cómo agrego estos componentes e irle poniendo otros tonos de verde distintos, por ejemplo aquí, y vean que va a ir cambiando la coloración a lo largo de cada una de las hojas, ¿sí? Ya que tenemos el color ramp ahí, continuamos con la presentación. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a unir ese color ramp, ¿sí? A partir del color precisamente a lo que es la base del color de la estructura de las hojas, porque son las que están seleccionadas y eso nos va a hacer que las hojas se vean con tonalidades distintas, ¿sí? El verde oscuro al inicio y el verde claro al final. Puedes agregar varias tonalidades de verde y basta con dar clic en uno de los deslizadores para poder escoger los colores que tú quieras. Puedes poner colores rojos, azules, verdes, lo que tú quieras, pero normalmente pues para las hojas son colores verdes. Y después desactivamos, ¿sí? Escoger los colores y desactivamos el icono Shadow Overlays, ¿sí? De esta parte, para que se pueda ver, se quite la cuadrícula de las hojas. Y entonces con eso tenemos ya la parte del aquí. Entonces vamos a unir el color, ¿sí? de aquí, de este nodo, con el base color de aquí, ¿sí? Eso ya me dice que está agregando el color. Y para poder ver, entonces desactivamos esta parte y vean cómo se ve el arbolito y las hojas cómo cambian totalmente. Ya es una forma mucho más profesional de trabajar esas hojas, ¿sí? Esto ya me lleva a generar arbolitos que parecen incluso naturales, ¿ok? Obsérvenlo, ¿vale? Regresamos al formato de modelado, ¿sí? Ya con una estructura totalmente diferente. Voy a cambiarle para que se vea el renderizado en Eevee y vean cómo se ve el arbolito. Aquí tenemos el arbolito listo para recibir las esferas. Está bastante tupido porque acuérdense que yo le puse muchas ramas, muchas hojas y vean, aquí lo tenemos, ¿vale? Este es el arbolito que estamos trabajando, ¿vale?
¿Perdón? Sí. Bueno, en lo personal a mí me gusta mucho. Ahora, se ve oscuro, ¿por qué? Porque no tenemos una luz. Si yo quiero verlo más claro, pues simplemente lo que hago es que le agrego una luz, ¿sí? Permítanme tantito. Ahí está. Agregamos. Bueno, ahí ya se ve más claro. Ahí lo tenemos. Este es el arbolito que estamos trabajando. ¿Está claro? Bueno, entonces, ya que tenemos esta parte, ¿sí? Ahora continuamos con agregar luces. Existen, de hecho, yo había puesto aquí dos estructuras fundamentales. La primera era precisamente, bueno, aquí incluso podríamos agregar ruido, o sea, texturas de ruido que nos permiten modificar las ramas, hacerlas como quebradizas, o sea, para que se vean diferentes. Y esto lo hacemos agregando con el Shift A, buscamos un Noise Texture, que es una textura de ruido, y lo enlazamos directamente con el nodo, ¿sí? Para que podamos hacer la modificación. Lo podemos hacer también, o sea, podemos regresar simplemente con la tecla 1, ahí estamos, nos vamos a Shading, aquí lo tenemos, nos vamos a Shift A como ejercicio, ¿sí? Buscamos el Noise, Noise Texture, lo agregamos, lo voy a poner aquí, ¿sí? Y esta parte del color lo vamos a agregar. Sí. Vamos a agregar el factor de ruido aquí. Y eso nos va a llevar a que cambie otra vez la textura. Vean que son modificadores que me van cambiando la textura directamente. Bueno, vamos a Layout. Y ahí lo tenemos ya agregado con todas las opciones que estamos trabajando. Y vamos ahora vamos a ir a Layout. Ahora sí, de hecho estoy en Layout para poderlo ver. Ya lo tenemos. Ahora, sin embargo, el árbol se ve con poco follaje y ahora podemos seleccionar otra vez y aumentar el follaje con Shift D. Ya eso lo habíamos hecho antes. Sin embargo, aquí me dice, bueno, puedes aumentar el follaje si quieres más follaje. Voy a dejar ahorita el follaje como está, o lo podemos modificar, eso es lo de menos. Y duplicamos las hojas, ¿sí? Tecleando G más Z para que la movamos en el eje de las zetas y podamos ir subiendo, bajando o moviéndolo como lo vimos hace ratito con el ratón. Teniendo ya el árbol con el follaje que nosotros queramos, entonces tendremos un árbol frondoso como el que vemos aquí. Ahora podemos cambiar la escala con la tecla S, ya sea para aumentar o disminuir el tamaño, y entonces tendremos el árbol frondoso así. Muy bien. Ahora, para agregar luces vamos a usar un sistema de partículas, ya sea para la esfera de un color o aplicando la colección de luces de todos los colores. Esto lo podemos trabajar con una sola esfera o con una colección completa para agregar los diferentes colores. Seleccionamos, por ejemplo, alguna de las ramas que queremos, en las que queremos poner esferas o luces, ¿sí? Elegimos alguna luz con un sistema de partículas, agregamos el sistema de partículas y en Particle Settings le ponemos el nombre, en este caso luz roja, por ejemplo, y eso nos va a permitir trabajar las diferentes luces. Podemos generar luces de colores, de cada uno de los colores, o sea, árboles con puras esferas de un solo color, o con toda la colección para que ponga las esferas de diferentes colores. ¿Cómo poner las luces? Bueno, ya con el tronco definido, con la textura que queremos, el número de hojas que queremos, con las características. Entonces lo que hacemos es, con esto agregamos un sistema de partículas
y en Particle Settings le ponemos el nombre, en este caso luz roja, y le damos clic o el color que nosotros queramos y vamos agregando las luces. Esto nos permite que podamos ir agregando luces y agregamos un sistema de partículas en el Particle Settings, tipo Hair, y en las propiedades de las partículas hay que ahí en las propiedades de las partículas hay que ir a Render, y en Render As cambiamos por objetos para que vayamos agregando las luces que nosotros queramos. Por ejemplo, ahorita, para que podamos ver más en vivo esto, podemos tener este árbol aquí. Podemos ver que tenemos ya un tronco con una textura 4K que podemos ver aquí. Es una textura 4K de tronco precisamente, y que estoy aplicando para que podamos dar las características del tronco que queremos. Tenemos el sistema de hojas, ¿sí? Un sistema común y corriente. Podemos duplicarlo simplemente dándole al D, y con eso ya tenemos otro sistema de hojas. Lo vamos a dejar casi en el mismo lugar, pero lo voy a elevar y lo voy a girar para que podamos ir dándole las características al árbol. De esta manera pues se va a ir llenando de follaje. Si nosotros nos acercamos al árbol, nos vamos a dar cuenta de que se está llenando de follaje el árbol. Eso nos permite precisamente que tengamos toda la estructura del árbol. Incluso el mismo árbol, si quisiéramos duplicarlo, pues simplemente tecleamos el Alt-D, y con esto ya tenemos otro tronco. O este mismo tronco, si queremos duplicar el número de raíces, o elevarlo, o hacerlo más grande o demás, o el número de ramas, pues basta con que lo pongamos, lo rotemos, y podemos observar que ya aquí hay dos árboles sobrepuestos, vamos a decir. Está uno encima del otro, pero esas hojas que nosotros queremos mostrar, por ejemplo vamos a ponerle un sistema de hojas, simplemente con Alt-D, y lo llevamos hacia donde están las ramas del tronco del árbol. Lo giramos hacia donde nosotros queramos, y vamos viendo entonces cómo se va formando un árbol con mucho más follaje, con mucho más ramas, y ya mucho más estilizado, mucho más característico, vamos a decir, de esa forma de estructura. Y bueno, son las características que podemos ir nosotros moviendo en el árbol. Ahí vamos a poder ir manipulando. Aquí me aparece el primer árbol, aquí me aparece el segundo árbol, y también lo podemos ir girando para acomodarlo donde nosotros consideremos que tiene la mejor perspectiva, para que se vaya acomodando el árbol a las condiciones que nosotros buscamos. Aquí lo tomo, lo muevo un poquito hacia acá, y al girarlo puedo ver, para que se vea sobre todo esta parte, ¿sí? Puedo incluso escalarlo para que se haga un poco menos ancho, menos grueso, porque estoy haciéndolo un poquito más hacia la punta, y entonces lo hago un poquito más grueso, más delgado, perdón. Y podemos observar, ahí podemos verificar si ya se ve. Todavía se nota un poquito, entonces aquí lo podemos girar o mover, rotar, para que se acomode un poquito más. Vamos a darle cierto grado de inclinación. Voy a enderezarlo, voy a girarlo un poquito más,
Y bueno, tenemos que verificar que son los detalles finos que tenemos que cuidar para que el árbol se vea bien. Aquí todavía creo que debemos hacerlo un poco más angosto de este lado, por lo que lo voy a tomar y lo voy a escalar para hacerlo un poquito más angosto en este sentido, moverlo un poquitito hacia acá para que quede justo montado sobre el otro tronco. Y son los detallitos que tenemos que cuidar. Todavía hay detallitos que tenemos que ver. Me parece que todavía hay que hacerlo un poquitito más angosto. Entonces vamos a escalarlo aquí con para reducirlo un poquito más. Y vamos a moverlo un poquito hacia la derecha en este caso. Bueno, vamos a verificar que ya que no se esté saliendo de ningún lado, todavía se está saliendo ahí. Un poquito lo que tenemos que estar moviendo aquí, pero vean que ya quedó. Podemos decir que ya está listo. Entonces, con eso nosotros vamos a crear sistemas de partículas en cualquier rama, en cualquier conjunto de hojas. Vamos a agregar nosotros un sistema de partículas de tipo pelo, ¿sí? Y en el pelo, ¿sí?, vamos a buscar el tamaño o el número de partículas. En este caso tiene 1000, por ejemplo, con la parte de la cantidad. Las semillas está en 0, le podemos poner por ejemplo 10, y tenemos que buscar aquí en el procesar, vamos a decir aquí donde dice ruta, le vamos a pedir objeto, y ahí ya con el objeto definido, ¿sí?, o colección, por ejemplo una colección de luces, y podemos buscar nosotros la colección que nosotros queramos, pero vamos a poner ahorita objeto para que lo veamos primero. Nos vamos a pedir el objeto, ¿sí?, y el objeto que vamos a seleccionar lo vamos a ver acá primero para que podamos entender. Entonces nos vamos aquí, vamos a seleccionar objeto. Después de seleccionar objeto, nos vamos a ir ahí seleccionamos el objeto, y ya que tenemos el objeto, entonces nos vamos a ir a instancia del objeto, ¿sí?, más abajo en objeto. Y ahí vamos a ir a seleccionar el objeto que queremos utilizar. Entonces para eso nos vamos a ir a objeto, y aquí en objeto vamos a seleccionar el objeto que queremos. Como no los tenemos identificados por nombres, que lo más correcto es ponerlo por nombre, voy a poner por ejemplo una picoesfera, la 1, ¿sí?, y observemos que me puso luces verdes. Si yo me voy aquí y me voy a seleccionar la picoesfera 2, me pone las luces rojas. Si yo me voy a aquí, entonces me va a poner, bueno, puedo seleccionar otro objeto, por ejemplo la 3, las luces amarillas, y así puedo seleccionar cualquier color de luz de los que yo ya creé. O si yo en lugar de irme a objeto le pongo colección, y me voy a la instancia de colección, le puedo poner luces, y entonces me pone la colección que creé de todos los colores. De esa manera vamos a crear todas en los conjuntos de hojas, todos los que vamos a tener ahí,
voy a irlos nada más activando para que los podamos ir viendo cómo vamos cargando de hojas el árbol, cómo vamos cargando de luces, ¿sí? y podemos cargarlo, modificarlo, moverlo, ¿sí? Sin ningún problema. Y vamos a suponer, como ahorita se modificó el árbol para que lo pudiéramos ver en todo este esquema, nos vamos a dar cuenta de que en esta parte no tiene ni luces ni esferas. Entonces vamos a agregar un emisor de tipo pelo, ¿sí? Y vamos a ir a pedirle aquí en el render o en el proceso que sea de tipo colección de una vez. Me voy a ir aquí para pedirle que sea uno de luces, para que también cargue luces ahí, y voy a ir a agregar uno más en esas mismas ramas, en esas mismas hojas de tipo pelo. Voy a irme a decirle que es otra colección, pero ahora le voy a pedir que la colección sea de esferas. Entonces en ese momento ya agregué esferas y luces a todas las ramas y hojas del árbol, de tal manera que pues tengo esta parte saturado. Aquí por ejemplo me puso las puras esferas porque creo que no guardé así, aquí está, lo tenemos por aquí. Y a ver dónde las puso. Ok, sí está. Y entonces aquí ya tenemos luces, esferas en todo el árbol, así de completo. De todos modos vamos a ver, vamos a regresar a la presentación para ir viendo todos los detalles. Aquí por ejemplo en la presentación pues me dice que puse un árbol con luces rojas únicamente. Y le puedo dar la intensidad que yo quiera con la escala de 0.2 dependiendo del tamaño que yo quiera. Esto es pues en instance objeto elegimos luz roja. Ya con la luz roja podemos manipular la escala y la escala de randomness. En la escala se manipula el tamaño de las luces y en escala randomness, si lo aumentamos, se pone aleatorias para las luces distribuidas en el sistema de las hojas elegidas, y quedaría así bastante intenso, que sería la forma de manejar con una escala de 0.2 con luces con el tamaño deseado, desarrollado en este ejemplo. Se observa esta parte, pero también podemos elegir otro sistema de hojas y podemos agregar otro, por ejemplo las esferas amarillas, y ajustar la escala, y después podemos ir agregando elegir otro sistema de hojas y podemos agregar por ejemplo las esferas amarillas, reduciendo el número de esferas a 500 y el número de luces a 500, etcétera, y podemos ir dando poco a poco las características que nosotros queramos. Quitamos las luces y las esferas del que le pusimos y seleccionamos ahora el sistema de hojas para luces y sistemas de hojas para esferas, pero en lugar de activar el render como objeto, ahora elegimos el render como colección, lo que estaba demostrando hace ratito en el objeto directo, y elegimos la colección de luces y la colección de esferas, y manipulamos la escala y el random y el número de luces y esferas hasta que quede a nuestro gusto, quedando un árbol como lo que se ve más o menos aquí, y observándolo ya en tiempo real en Blender tendríamos un árbol como esto que vemos aquí, ¿sí? Y ya incluso con una textura en las ramas 4K. Voy a tratar de fijar un poquito más la textura de las ramas.
para que podamos verlo más a detalle. Aquí podemos ver incluso la textura del tronco, en donde pues se ve muy claramente la coloración o la estructura de un tronco, de una imagen en 4K en la textura del propio tronco. Voy a acercarme lo más que pueda para que lo podamos ver. Observemos el tronco. Bueno, ahí está esa parte del tronco y podemos entonces ya disfrutar un árbol con un acabado bastante interesante. Esto es parte de lo que tenemos y pues hasta donde va a llegar este video. Hasta aquí esta grabación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.